Muy buenas noches. Bienvenidos al sillón. Bueno, mi nombre es Daniel. Yo soy Axel. Y el Grillo, nuestro pasante. Nuestro pasante. Bueno. Lo tenemos en chinga y no le pagamos. Sí. Primero que nada queremos platicarles un poquito. Ese pinche espesor me va a matar, güey. Ya. Sí. Queremos platicarles. Teníamos contrato nosotros con Disney. Grabamos en su estudio. En Orlando, en las oficinas de Disney en Orlando. A veces en Hollywood, o sea, en California, y a veces en Orlando. Sí, o a veces tú grabas en uno y yo grababa en otro. Sí, o sea, teníamos, exacto, desde Skype, en nuestro penthouse. Pero tuvimos un problema con... Y pues Mickey tuvimos ahí un problema de contratos y de nos sigue rogando, pero dijimos, tenemos suficiente audiencia y credenciales. Y dinero y todo. Entonces, por eso fue la razón que nos tardamos, que tuvimos una semana sin subir su podcast de confianza. Pero quiero agradecerles porque mucha gente me reclamó y en serio gracias por eso, porque me sentí que sí les gusta, que lo escuchen, que son recurrentes. Sí, bueno, la realidad es que yo tuve una semana muy pesada de trabajo y no pude mandar el podcast, que yo soy el que se los comparto. Sí, porque no tiene compromiso Daniel. Entonces tuve una expo y bueno, la madre. Punto es que no pudimos ir, pero ya regresamos. Espero que hayan escuchado el de la religión. Fue un podcast que a mí me gustó mucho. Sí, fue como el podcast profundo. Ajá. Y hay un dicho muy famoso que dice que no se habla de religión, de fútbol, ni de política. Y como pues nosotros realmente no tenemos tapujos, hoy vamos a tocar el tema de política. Nos vale madres, o sea, ya este es el tercer tema que cruzamos y ya, o sea, sí. Y bueno, Daniel viene temático, viene disfrazado, o sea, el estudio está ad hoc, porque trae una cuba gigante y yo, o sea, a lo Felipe Calderón. Ajá, yo vengo en este sentido, me gusta ponerme un poquito en el papel, adueñarme un poquito, yo creo un poco como lo hace. Eres metódico. Soy metódico, soy como Daniel Day-Lewis que se adentra en el personaje. Como Heath Ledger, que se encierra 30 días en una cabaña. Que en paz descanse. Creo que tenemos que regresar con Disney, Daniel. Creo que perdimos. Maldito Mickey hizo esto. Ahorita se va a escuchar un vagabundo y va a decir, ¿tienes dinero? No. Sí. Y el vagabundo aquí hablando, ¿no? Ajá. Bueno, regresamos. Regresamos. Sí, entonces me estoy adentrando en el tema y por eso me serví una super cuba, porque yo vengo representando a Felipe Calderón. Solo por eso, ¿no? Solo para meterte. El vino tinto era porque estábamos hablando de religión, güey, en el programa pasado, entonces... Sí, claro. Güey, tú no entiendes mis métodos, yo lo hago. Sí, está bien, se respeta. Bueno, queremos hablar un poco de política, no cayendo en si apoyamos un partido político, si creemos en que hay un buen sistema o hay un mal sistema, que si hay una ideología política correcta. Queremos hablar un poquito desde la política, desde dos personas que empezamos a votar. Axel, este fue su primera elección, la mía fue la segunda, pero ¿cómo vemos la política como millennials, no? Sí, yo me considero un inexperto en la cuestión, pero como siempre cuando se acercan temporadas de elecciones, es tu deber como ciudadano, y sí creo que hay que mantenerse informado, hay que formar una opinión. Yo, la verdad, aún así yo estoy muy peleado o sea, yo estoy harto de esto. Pero, pues sí me informo. Y bueno, queremos empezar con eso, con por lo menos mi primera experiencia directa, que fue las elecciones de este año, las presidenciales, que, digo, yo lo resumo en una palabra, para mí fue un circo, fue un show. Yo no sé si todas las elecciones son así. A mí la que me tocó la primera vez fue la de Enrique Peña Nieto contra Vázquez Mota, con Cuadri y con... no me acuerdo cuál era el genérico. Andrés Manuel. Y nuestro electo presidente. Dijiste genérico, Daniel, sí, Andrés Manuel. Al presidente actual. Esa fue mi primera. Y sí fue un desmadre. Pero esta yo la sentí todavía más. Esto era un circo, como tú decías hace rato. Los debates presidenciales parecían más un stand-up, un roast, más que un debate donde pues las personas que van a regir el país debatían sus propuestas, y eso era muy preocupante. Todos nos reíamos del Bronco, que si mochaba las manos, que si la Tecate, que si Andrés Manuel, que si el Ricardo Anaya estaba pegándole una pera de box. Realmente
Ay, ya sé, ese spot, ay no, o sea, te lo juro, hay veces donde, digo, mi frase diario cada que compartí algo era no sé si reír o llorar. Y bueno, yo... Y de ninguno, o sea, ninguno hacíamos uno. O sea, yo Exacto. cuando llegué a la casilla a votar, cuando me entregaron el papelito para tachar, yo dije, Dios mío santo, ya sé por quién voy a votar, pero no quiero votar por él. Sí, no, yo también. Es más, a mí me dolió tachar. Y, o sea, e incluso un día antes seguía pensando, o sea, seguía considerando ciertas cosas. Y obviamente, y tú y yo, como siempre discutimos, llevábamos muchas veces, o sea, pues hablando y discutiendo y debatiendo y obviamente con la familia, con amigos, o sea, eh, yo considero esta elección como histórica, o sea, no solo por el resultado contundente, sino por el hecho de, yo considero el verdadero, como que la verdadera alternancia, o sea, de una ideología a otra completamente radical, porque, bueno, no hay que ahondar en eso, que el PAN es diferente al PRI, pero yo considero que sí fue así un revés completo de la política en México. Que bueno, Para empezar, yo creo que somos el único país donde el partido de izquierda se junta con el de la derecha para pelearle a otro frente común. O sea, el PRD y el PAN hicieron una alianza. Fue un desmadre, fue un reverendo desmadre. Cuando el Bronco, yo pensé en votar el Bronco porque me caía bien. O sea, al grado de decir, Dios mío santo, yo sé que es un imbécil, sí, por el tren del mame, pues. pero es que realmente no había quien, eh, no había propuestas claras, se veía que había nada más gente que buscaba el poder y no buscaba un bien por el país. Y sin embargo, bueno, ganó una persona que nos guste o no nos guste, eh, el pueblo votó y de eso trata la democracia. Ganó por una mayoría histórica y la gente realmente apoya a esta persona que ganó. Y a mí me preocupa mucho porque no me gusta su forma de pensar. Pero este cabrón, este peje, es yo creo que uno de los personajes más relevantes de la historia moderna en la política de México. Y si no es que él es el más relevante, por el simple hecho que ha estado en 3 procesos electorales, cabrón. Sí, y ha hecho, o sea, más bien, él se ha sabido vender, él se ha sabido hacerse de un Su personaje. fanaticada. Sí, no, y él siempre fue la oposición, y él siempre fue el que, si Peña Nieto decía pera, Andrés Manuel decía no, manzana. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, fue construyendo, digo, obviamente, supongo que no planeó correr las 3 veces, las 3 campañas, pero aún así, siento que Andrés Manuel, nos guste o no, como tú dices, sí es un personaje relevante en nuestra historia y, y nos gusta o no es nuestro presidente. Estuvo Cárdenas en su momento que también tenía tendencia populista, que obviamente en un país donde hay tanta clase media baja o clase baja, obviamente el populismo siempre va a llamar, pero no se había notado tanta división y tanta descontento, que obviamente el PRI se lo ganó por muchos malos actos, desde los ayotzinapas, los tlatelolcos, o sea, hay gente que está muy resentida desde lo que pasó con los estudiantes hasta lo que pasó No ahorita con... resentidas, Daniel, enojadas, o sea, al punto bueno, o sea, ahí sí ya pongo mi postura política, pero al punto de no pensar en su voto. Ganó Oh, en el ojo. O sea, ganó, el voto exacto. fue un voto de enojo La y fue un in- voto de castigo a la clase política. Sí, Muy similar a lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. No es que ganara Donald Trump, es que perdió Hillary. Perdió la clase política estadounidense y fue, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que vuelva a ganar un Kennedy o que gane la misma clase política. Y dijeron, bueno, la hemos cagado antes, pues vamos a calarle con este güey que trae ideas distintas, es un empresario, etcétera. A lo que voy es, el voto de enojo es porque el mal manejo de las clases políticas, como lo han hecho por años, obviamente el pueblo no es tonto. Eso lo dijo Molotov y tiene toda la razón. El problema es que estos personajes siguen siendo la misma calaña política del PRI, PAN, PRD, es lo mismo todo. Sin embargo, ellos usan un mensaje distinto a lo que estamos acostumbrados. sí, yo pienso igual que tú. Para mí Andrés Manuel es lo mismo de siempre. Y a diferencia de Donald Trump era alguien completamente ajeno a la política. O sea, que dijo, quiero ser presidente.
Y mientras que Andrés Manuel vivió de eso desde siempre, o sea... Sí, y sabemos que ha venido del PRI, o sea, no es caer en eso. Y, por ejemplo, escucho mucho que dicen, es que vamos a ser como un Venezuela. Es una situación distinta. Yo tengo un amigo venezolano que me dice, bueno, la diferencia es que en Venezuela, Chávez tenía era un poder militar. Aquí es un tema que sí ganó, es democracia lo que pasó aquí, y ganó la persona que el pueblo decidió. Entonces, pues igual y sí tenemos el gobierno que merecemos. Exacto, esa es la frase que yo siempre uso. Ganó el pueblo, ganó la elección y fue así, fue pues por consecuencias, o sea, todo lo malo o lo bueno, pero más lo malo, nos llevó a esto, nos llevó al extremo de elegir a esta persona, ¿sí me entiendes? Yo no apoyo a Andrés Manuel, pero por ejemplo, yo odio bueno, ya no, porque ya no existe, ya está borrado el mapa. Yo odiaba a Anaya, sí, Anaya era la peor oposición, el peor segundo lugar. Y no quiero mencionar mi voto, pero porque me da vergüenza, pero era el menos peor. Era el menos peor. Bueno, para mí el menos peor era Mid, pero o sea, el Mid se cargó era la votar piedra, por el PRI, etcétera, etcétera. Pero mira, yo siempre mi consuelo o el consuelo que yo lo que me decía a mí mismo era el sistema político en general en el mundo está de la chingada. Tan solo el año pasado tuvimos cosas como lo de Donald Trump, tuvimos lo del Brexit, sigue lo de Maduro, siguen los temas en Centroamérica, ahorita con lo de la marcha migrante, lo de Brasil, o sea, en general, lo de Argentina, en general, la política en el mundo está del carajo. Entonces no somos los únicos que estamos teniendo estas transformaciones de cómo se manejan. Quizá el sistema se está volviendo viejo y estos son los terremotos o los pequeños huracanes que va a pasar en un cambio para que la política a nivel mundial evolucione. El caso de Francia, que tenían siempre fue un gobierno de derecha y ahora es un gobierno de izquierda. En Alemania pasó similares situaciones. Entonces, es algo que pasa en todos lados. Yo creo que también es porque el universo de votantes está cambiando. Es decir, los baby boomers ya dejaron de ser la población votante más fuerte y ahora somos los millennials y la generación X. Entonces, yo creo que eso va de la mano con la cuestión de quiénes son los que dirigen y cómo se rige el sistema político. Que mucha gente nos culpa a los millennials de que, ay, es que no fueron a votar, o por ejemplo con Estados Unidos, o aquí nosotros de que, ay, es que no votaron. Pero tú, ¿qué crees? Yo, ¿aquí o allá? En general, o sea, tú que lo de los millennials, ¿qué pasó con el Brexit? Yo creo que muchos de los votos fueron, en general, el voto es ignorante en el sentido de que, o sea, hay mucha desinformación y más por ejemplo, con lo de Rusia, con lo de Facebook, aquí cuando compartían, no sé si te tocó, que compartían notas a lo estúpido y veías algo, incluso ahorita, hoy, algo negativo a AMLO o hoy algo negativo a los hondureños sin pensarlo y pum, lo comparto y pum, esto. Y es eso, muchas veces no formamos opiniones, o sea, no lees, hay algo que se llama sesgo de información, que tú buscas como que las noticias te solapen. Si lees 10 veces que Enrique Peña Nieto es un asesino, te la vas a creer. Exacto. Cuando también hay 10 notas que dicen que Enrique Peña Nieto hizo las cosas por otra situación. Por eso te digo, o sea, yo creo que lo mejor que debe de pasar es que leas los dos lados, que tú hagas tu propia opinión, o sea, que no te bases tanto en como tú dices, estoy buscando criticar algo, pues encuentro esto porque vas a encontrar. A final de cuentas, no es el problema de los fanáticos, o sea, de los que yo apoyo al PRI, pase lo que pase, o apoyo a Morena o a PRD, pase lo que pase. Tenemos que ser neutros, porque no estamos cogiendo un partido político, estamos cogiendo una persona que va a ser la encargada de regir la situación. Yo el tema de los millennials, lo que yo veo es que somos muy participativos, es decir, nosotros sí votamos, a diferencia de otras situaciones donde la juventud no era una población votante porque le daba hueva, porque pues igual ya había desinformación, etcétera. Ahorita más bien
lo que pasa es que votamos de más, pero votamos sin tener la información correcta, como es lo que tú dices. Entonces, esa es la parte más preocupante. Yo tengo muchos amigos de clase muy alta, de mucha lana y de apellidos rimbombantes que votaron por Andrés Manuel porque dijeron, es que el PRI, güey, nos ha jodido todo durante muchos años. Y, ok, sí, pero entonces, pero ¿por qué Andrés Manuel, sabes? No votan por la persona que va a ganar, sino para castigar o regañar, exacto, como lo dijimos en hace... Y de hecho, por ejemplo, hay algo positivo que me llevo, que de hecho ya no he escuchado, porque igual y no me he informado mucho, por ejemplo, verificado, ajá, o ¿cómo se? Verificado, sí, ¿no? Ajá. 2018. Que era el movimiento de las páginas de internet. Que filtraba noticias que decía, esto es real, esto no es real, o incluso en el debate, esto que dijo Anaya es falso, o esto que dijo Andrés Manuel es falso, que bueno, obviamente en la estrategia del debate, pues había veces donde tenías que exagerar o hacer algo para que tu argumento pesara más, pero eso me gustó mucho, me gustó que mucha gente buscara eso que yo digo, que pues filtrara noticias y dijera, ay, verificado dijo esto, entonces no. Para no sesgar un tema de voto. Y bueno, como también son las encuestas, que dicen que hay empresas encuestadoras que hacen para sesgar de... Anaya va al tope de las encuestas. Y yo siento que eso influyó mucho, pues no sé si te acuerdas que casi toda la campaña Andrés Manuel dijo, yo estoy arriba de las encuestas. Y es lo único que decía, yo estoy arriba de las encuestas. Y de que decía, oye, pero Andrés Manuel... y nunca supimos qué puta encuesta era, güey. Exacto. Pero yo creo que por eso, o sea, mucha gente dijo, sí está arriba de las encuestas, entonces va a ganar. O sea, eso también como que movió las balanzas, incluso si era real o no, porque en conclusión fue contundente, o sea. Sí, no, o sea, ganó porque la gente quería votar por él, pero sí hubo mucha gente que dejó de votar por Anaya o por Mido, o por dejó de escuchar porque por el hecho de decir, pues va ganando, pues nos vamos por el lado ganador. Y ahorita que tú dijiste algo, yo lo que me llevo es, y yo creo que mucha gente votó por eso, es como, para mí es como bueno, pues ya que, pero pasó esto, es el hecho de que yo también estoy muy en contra de los anteriores regímenes del PRI, por ejemplo, porque se robó muchísimo y el sexenio anterior fue pésimo para el PRI en cuestión de los Duarte, de los dos Duarte, del Borges, etcétera, etcétera, que se desmoronó el PRI completamente. Sí, el PRI malamente, al estar al foco, porque era el gobierno que estaba rigiendo en ese momento, pues cualquier cosa que hiciera mal el PRI iba a notar más, que se la mamaron, o sea, sí hicieron de más, pero también el PAN, tuviste lo de la parte de Sonora, lo de Padres. Antes tenías lo del PRD, lo del señor de las ligas, lo de Bejarano, o sea, en general la política está muy manchada, sí, pero el PRI obviamente era el foco porque es el enemigo público. Exacto. O sea, es como el América, güey, o lo amas o lo odias. Exacto. Y en este caso habíamos muchos, que me incluyo, odiamos a la clase política del PRI. Nosotros tenemos familiares que son afiliados al partido y que los defienden a capa y espada, pero realmente es indefendible. Exacto. La situación. Pero eso es lo que te iba a preguntar. A mí me molesta mucho porque tú vas a los meetings políticos o tú ves cuando van y dan sus como conferencias o no sé cómo llamarlo, la gente los adora como si fueran rockstars, güey. O sea, yo no entiendo qué tiene un político que lo tengas que amar o lo tienes que admirar tanto. Bueno, Daniel, yo creo que eso siempre ha sido, o sea, es la vieja estrategia política, o sea, velo desde el César, o de que salían los reyes y sacaban una mano y todos se volvían locos, o Hitler, que obviamente Hitler tenía el efecto de su, de cómo hablaba. Su manejo de escenario, exacto, su manejo de público. Por eso te digo, o sea, yo creo que esas son estrategias de cómo mover a masas. Pero es que es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, yo sí veo a Cristiano Ronaldo, güey. Lo voy a seguir y le voy a gritar porque es Cristiano Ronaldo y porque lo admiro por cómo juega, por los equipos que ha jugado, porque para mí sí es un emblema en el fútbol y soy apasionado al fútbol. Pero un político es una persona que es el empleado del pueblo. O sea, ¿por qué admirarlo y por qué? Me tocó en una expo, llegó Alfaro, que es el gobernador actual de Jalisco, o el que ganó, y de repente me dijeron, güey, ya llegó Alfaro, ¿no quieres una foto con él? Y yo, pues, ¿por qué quiero una foto con él? O sea, no hay nada que yo le pueda admirar o no. Pues sí. Te voy a decir por qué, Daniel, el poder mueve, o sea, el poder es influencia, o sea, si tú ves a alguien importante o poderoso o famoso, lo que sea,
pues tú vas a decir, yo estuve con él al lado, ¿sí me entiendes? Yo creo, ¿Tú crees que hay en el mundo, no aquí en México, hay buenos políticos? yo creo que sí, yo creo que sí hay gente que trabaja por la gente y de todos lados, ¿eh? Si hablamos localmente, de todos los partidos, yo creo que sí hay gente que hace su trabajo, o sea, Yo solo tengo tres ejemplos. O sea, a mí Barack Obama se me hace... Yo sé que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. No soy gringo, entonces también no tengo la autoridad moral para hablar de esto. Pero a mí Barack Obama como una persona o como un embajador del mundo se me hace un excelente político. Mujica era otro, el presidente de Uruguay que era muy austero en su manera de gobernar, vivía en una casita, que dicen que estaba muy manejado eso por un tema también de propaganda, pero Mujica a mí me gustaba mucho su forma de declarar, cómo hablaba, sus políticas, cómo manejó el gobierno de Uruguay, un país muy chico. Y ahora sí, en local, y pues vas a decir, ay no mames, estás hablando de grandes poderes contra esto. Kumamoto, a mí me tocó conocerlo en el ITESO, y era un tipo sumamente humilde, y era un tipo que tú lo veías y le creías por lo menos que sí quería trabajar para mejorar su sociedad. Que eso es lo que es un político. El político no es un rockstar, el político sigue siendo un empleado del pueblo, güey. sí, que trabaja para el pueblo y por el pueblo. Eh, yo creo que, bueno, yo me voy a ir a los clásicos, güey. O sea, tú lo mencionaste incluso antes del podcast. O sea, personajes como Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Abraham Lincoln, si te quieres ir muy atrás, güey. O sea, Lincoln, tal vez Morelos también. O sea, que Morelos fue de nuestros primeros, representantes humanistas, o sea, de los derechos humanos aquí en México. O sea, cosas así que... Cedillo que realmente tomó un país Tal hecho vez mierda. Colosio, o sea, incluso si no hubiera, o sea... Que en paz descanse. Que Colosio, yo creo que Colosio se lo hubiera, o sea, es como, pues, ahora sí, como dice Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. O sea, yo creo que el Colosio fue el mayor hubiera, que incluso igual hubiera sido un presidente X o una alternancia falsa, Que sigue siendo el PRI. que por eso, exacto, pero yo creo que el hecho de ser mártir le dio a Colosio, digo, obviamente un asesinato es un asesinato, o sea, eso sí no se quita, pero pues igual y no fue lo mismo, o sea, y eso yo los considero como, pues digamos, figuras políticas, porque cambian la forma de comportarse de una sociedad o de un pensamiento. Pero ya hablando la figura como político, como el que conocemos ahorita, el representante del pueblo, el que hace decisiones administrativas, yo creo que sí hay gente, o sea, obviamente hay gente que el poder corrompe, pero incluso antes de empezar, pues igual y quería trabajar para eso, o sea, decir... Como en su momento eran los independientes, ¿no? Cuando vimos que salió Bronco, Cloutier en Sinaloa y Kumamoto acá, dijimos, estas personas son gente que no está mezclada en la clase política normal y busca un bien común. Después el Bronco se nos corrompió completamente. Me han dicho gente que conozco en Monterrey que no ha hecho ni madres y que era mucho hablar. Pero pues por lo menos era una alternancia real. ¿Por qué? Porque no estás votando por la clase política. Pues sí, y el problema es que tachamos de Andrés Manuel. Para mí ese es el mayor pero que yo tengo contra él. Que como tú dices, ahora sí que el 40, el 50 y tantos, 70 y tantos por ciento que votó por él, piensa que es un mesías, que es alguien diferente, que es alguien, o sea... Es alguien que ve por ellos, o sea, la Exacto, clase... alguien independiente de la clase política. Y para mí no lo es, para mí siempre ha trabajado para eso. Él es el mayor político que ha vivido en la historia de México, güey. Exacto, y es el cliché político grillo, ¿qué significa ser grillo? Que salta de partido a partido, que solo busca, bueno, pues llegar al poder, no sé por cualquier razón, pero yo siento que, y digo, tal vez sí es un estigma que yo tengo, que si alguien busca llegar al poder es por cosas malas, o sea, ¿sí me entiendes? Y yo creo que ese fue como una de las razones también, o sea, además del enojo, esa fue una de las razones por las que ganó. Pero bueno, yo quiero hablar de la experiencia para mí. Para mí ver el debate fue algo frustrante. Ver las opiniones de mis conocidos de diferentes maneras o ver, pues ahora sí que discúlpeme, pero ver la ignorancia de personas cómo se cegaban ante... El enojo. Exacto, por el enojo, por decir, es que el PRI le dio agua a niños de quimioterapia, que tal vez sea real, pero esa era su única
argumento, que es un argumento súper mega hiper válido, pero y ver de la otra manera, es que Anaya solo ve por Estados Unidos, cuando dices, ¿eso qué, güey? O sea, ¿sí me entiendes? Ver como ciertas tendencias de que pues necesitamos más sapiencia y no te digo que yo soy el intelectual más grande del mundo, pero simplemente yo me ponía en una postura de que pues yo odiaba a todos y a todos los veía como iguales. Es que yo creo que el problema, y para cerrar ya el tema de política, que no debemos votar por partidos políticos. Tenemos que votar a final de cuentas por la persona que sea la adecuada para regir nuestro país o para representarnos. O sea, a final de cuentas, la persona que esté en la silla presidencial va a ser el que nos va a representar con Estados Unidos, con Japón, con Europa, con mismo México, como nuestro embajador. A final de cuentas es nuestro dirigente. Nos guste o no, ya es Andrés Manuel López Obrador, pero no tenemos que decir que es Morena. Es la persona que lo está rigiendo. Entonces, yo creo que es la parte que nos falta como país, y en general, supongo que pasa en todas partes del mundo. Debemos empezar a pensar por el país y por lo que viene a mediano plazo, no tanto por el corto plazo y voy a chingar al PRI. No, no, no. Vamos a mejorar México. Sí. Entonces, yo creo que ese es el problema básico en la política, que se crean fanatismos o se hacen comunidades a favor de mi forma de pensar es la correcta y la tuya no. En ¿Sabes? lugar de decir, la forma correcta de pensar es qué es lo mejor para nuestro país, para nuestras familias, para nuestro futuro, etcétera, etcétera. Para cerrar igual, yo quiero mencionar algo así como el chairo que tengo adentro. Yo te voy a decir algo que yo odio de la política y de la política un poquito más local. Yo odio la gente, y te lo digo porque yo estudio Derecho y de muchos compañeros de Derecho emanan muchos políticos. Porque digo, existe ciencias políticas, pero bueno. Yo odio el cliché del político, del politiquillo, de que, estoy afiliado a tal, no importa, el partido no me importa, pero estoy afiliado y es que, güey, yo conozco y que, ya sabes, Mi primo es diputado. Ajá, sí, es que estoy empezando de regidor acá y que salen sus fotos acá con pues gente de ciertas clases políticas acá repartiendo tortas o en albergues. Sí, los que usan como una clase social, vaya. Que lo único que yo veo para mí es decir, güey, a ti te vale madres y lo único que quieres es ser uno de ellos más porque por los beneficios que otorga, porque tienes influencias y de que, o sea, y te digo, yo conozco a mucha gente, te lo juro, Daniel, que dice, es que yo conozco al fiscal aquí porque es que le manejé una campaña. O la típica, güey, que te multan y te lo voy a marcar a mi primo o hermano que es diputado o conoce al diputado tal. Para mí eso, o sea, el tráfico de poder, para mí es lo que odio de la política y es lo que más, como que conecto, te digo, porque he estado... Porque es en lo que estás tú metido, he estado envuelto y yo he escuchado así de que, te digo, de que, ¿conoces a Juan Pérez? Tal diputado? Le encantan las prostitutas y la cocaína. Está bien idiota. Pero maneja el DIF. Y yo así como de... no ma. O sea, ¿sí me entiendes? Para mí ya se ensucia todo eso. Y pues como mucha gente deja de creer. Y es que la política se volvió ya la realeza, güey. Exacto. Y la corrupción es latente. Existe. Y no solo existe en este país. También obviamente existe en todos los países. Lo platicábamos con la religión hace unas 2-3 semanas. Que a final de cuentas el problema es que estos partidos o estas instituciones son representadas por seres humanos. Los seres humanos, al igual que la iglesia, son corruptibles. Sí, corrompibles, sí. Entonces, y para mí es eso, es ese estigma, porque es un estigma real, no es un cliché, es un estigma real que existe, que es el tráfico de poder, que mucha gente pues busca crecer, digo, como se respeta eso, está bien, pero por las razones incorrectas. Sí, y a final de cuentas la gente que llega al poder no lo hace, como dices, por un bien social, por un interés social más bien. Lo hacen, ¿por qué? Porque tienen beneficios propios y personales que obviamente quieren lucrar con eso, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Entonces, a final de cuentas, para cerrar, yo creo que tenemos que estar involucrados, o sea, no que te guste la política, pero entérate quién es el que rige tu municipio, infórmate, tu estado, toda esa parte, tus diputados, porque a final de cuentas son las personas que te gusten o no, las que toman decisiones. Entonces tú también como pequeño votante, tu pequeño grano de arena es tener la información
lo más correcta posible y tú hacerte un criterio propio. Exacto, para mí es eso, y lo hemos mencionado en distintos temas. Haz tu propia opinión, sí, o sea, si tienes tendencias a cierto pues tipo de política, pues se respeta. Y no adoren, que no adoren. Exacto, que no se exacto, adoren. no los trates como rockstar, exactamente, como tú dices, o no son un equipo de fútbol que te identifican, no, son partidos políticos que a final de cuentas hoy se llama PRI, mañana se va a llamar Futuro de México, luego se va a llamar Morena y luego se va a llamar lo que sea. Vamos a cambiar de tema, güey, porque la política yo creo que es hasta algo que medio me emputa. Sí, ya me puso de malas y te quiero mentar la madre. Sí. Queremos hablar de otro tema que es un tema ya más divertido, es un tema que yo creo que todos jóvenes tenemos que participar en los que son los conciertos. Sí, para mí los conciertos es uno de los mejores como cosas recreativas que haces, o sea, porque es algo totalmente distinto, es algo, o sea, ver a gente que obviamente tú admiras escuchando y los ves tocando música y los ves, es una euforia colectiva. O sea, digo, y ves gente igual a ti. Exacto. O sea, igual a ti no me refiero de que, somos la misma persona, no. Es, a mí me gusta el rap, por decir algo. Y no, o sea, sí me gusta, pero no es como mi fan, pero es un ejemplo. Yo llego a un lugar donde se va a tocar rap y vas a ver gente que comparte ese mismo sentimiento, ese mismo gusto, y ya hay una afinidad entre el público y se vuelve una... ¿Cómo lo dijiste? Euforia colectiva. Una euforia colectiva. Y eso se hace muy chido. ¿Por qué? Porque se hace un ambiente, sí, te diviertes, es fiesta. Exacto. Para mí el ambiente en cualquier concierto es hermoso. O sea, por ejemplo, y es una... Y tú estabas conmigo. Es una anécdota. Nosotros fuimos a un concierto de Aerosmith. Y fue de los primeros conciertos que hubo en el estadio de las Chivas. Porque era seminuevo. Y no sé si te acuerdas que hubo un error de sonido, güey. Que todo el OmniLife es el OmniLife es el peor, bueno, ya OmniLife ya es Estadio Akron, pero es el peor inmueble o auditorio para recibir un concierto, güey. Se fue como 4 veces el sonido, me ha tocado ir a otros conciertos, siempre falla. Pero esa vez falló como 4 veces. Falló como 4 veces, pero lo padre o lo que yo me llevo fue que se fue 4 veces. Y las 4 veces, Aerosmith lo tomó así como de... Tranquilo, no pasa nada, así de que Steven Tyler se iba la luz y seguía cantando y como que se daba cuenta y seguía así como diciendo como animando a la gente. Y por ejemplo, hubo una parte donde se fue la luz, no como 20 segundos, se fue como 7 minutos, sí. Y el baterista se echó un solo así de que dejó y empezó un solo así y ahí te van, no sé si te acuerdas, en esa gira no estaban tocando Crazy, por decisión de la banda no estaban tocando Crazy. Entonces, cuando se va fueron como 7 minutos de silencio, que no había ruido, no había luz ni había música. Entonces, pues la gente se empezó a desesperar. Y había un como showroom de motos donde los choppers empezaron a jalarle a la moto. Entonces, Steven Tyler se dio cuenta que la gente se empezó a desesperar y agarró la cámara y lo apuntaron al hocicote que tiene una bocota, y en eso empieza a cantar I'm crazy about you, baby. Pero nada más se veía cómo gesticulaba con la boca. Y la gente entendió que estaba cantando esa canción y empezó a cantarla. En eso regresa el sonido y es cuando, o sea, estaba cantando Steven Tyler y cuando regresa el sonido, ¡pum! Entra y el público que estaba cantando al unisón se une la voz de Steven Tyler y rompió cabrón el concierto. Digo, yo, por ejemplo, lo de la batería, se fue la luz y el baterista le valió madres y siguió tocando así, como si estuviera tocando en su casa, así, y decía así con la baqueta, y la neta, además del profesionalismo que tuvo Aerosmith completamente, pues fue el hecho de que pues estamos viviendo algo... Y todo el mundo entendemos lo que pasa y que no es culpa de ellos y pues queremos que la cosa se arregle. Es más, a mí me dio pena ajena diciéndole, güey, qué vergüenza que, como lo de la NFL, güey, qué vergüenza que viene acá nosotros de tan lejos, que Aerosmith tiene audiencia en todo el mundo y eligió aquí, bueno, lo que sea... Y le entregamos pinche escenario cuando son los grandes artistas. Exacto. Por ejemplo, cualquier persona pudo haber hecho a la chingada. ¿Tú viste? Y eso es una de las cosas que yo tengo un chingo de como envidia. Y no existe la envidia de la buena, güey. O sea, la envidia es mala. Yo tengo mucha envidia porque tú viste a The Cure en vivo. En los que dicen que es uno de los mejores conciertos de la historia de México y la historia de The Cure. Cantó 44 canciones, güey. Fue lo 4 horas, güey. 4 horas hecho. Y no es broma, o sea,
Yo iba a ir a eso. Tembló, güey. Iba a ir a eso porque es mi concierto, el mejor concierto que he ido en toda mi vida. Dato cultural, era su cumpleaños, el cumpleaños de Robert Smith, el vocalista de Sí. The Cure, ese día. Entonces, el güey, paréntesis, cuando salió, dicen que dijo, es mi cumpleaños y la vamos a pasar muy bien. Sí, yo iba a contar eso de viva voz personal, pero también me robaste ese dato. Pero sí, la neta, es el mejor concierto de mi vida y fue especial porque no solo antes de eso, güey, fue en el Foro Sol, empezó a temblar y la gente en vez de asustarse o salirse empezó así a pegarlo al piso, así todos locos. O sea, yo estaba con mi novia, Tati y yo nos asustamos, fue como de, ¿nos vamos a ir o qué? ¿O se va a cancelar esto? Y Nel salió y lo primero que dijo, es mi cumpleaños, vamos a hacer esto especial. Se echó 4 horas, se echó uno de mis álbumes favoritos de The Cure, porque amo The Cure, o sea, no fui, Por Friday I'm in Love nada ajá, más. exacto. Y la gente obviamente se volvió loca, estaba llenísimo, retacado estaba el Foro Sol. Y para mí fue el mejor concierto que he ido en toda mi vida. Y pues obviamente también es The Cure, un icono que es la tercera vez que viene a México en la historia y probablemente no venga otra vez, ojalá y sí. Pero fue el mejor concierto. ¿Cuál es tu concierto favorito ya que Híjole, te saltaste? he tenido varios, por ejemplo, tengo 2 anécdotas, la primera que les quiero contar es cuando yo fui a ver a Guns N' Roses. Cuando hacen su reunión, de que pues obviamente Axl Rose tenía que comer, Slash también, bueno, Slash sí tiene lana, pero los otros no, y se reúnen y hacen su gira mundial y regresan, pero es cuando Axl Rose se rompió la pata, que como dato curioso, Dave Grohl, el vocalista de Foo Fighters, le prestó el trono que él usó cuando se rompió la pata y tenía que seguir contando. Ajá. Entonces sacaron a Axl Rose y pues tú dices, güey, tú querías ver a Guns N' Roses en su máximo esplendor, a todo el grupo reunido de nuevo. Y pues yo dije, güey, va a estar de hueva. Llovió un chingo en el Foro Sol esa vez. Fui con Omar. Yo había pedido un día de vacaciones. Me fui un miércoles. Tuve que regresar a Guadalajara el jueves. Fuimos nada más al pinche concierto. Y llegamos. Y ver eso es que es la magnitud de un músico. O sea, esos son grandes leyendas. Cuando tocaron, no mames. Axl Rose, gordo, feo, con la pata rota. Una voz impresionante, levantaba al público, gritaba. Sí, en el video parecía que se quería levantar, güey, que estaba Sí, ansioso, sí, güey. se movía. Ajá, y todo. que le pegaba la silla así como, déjenme salir, Sí, así, güey. Duff McKagan tocando precioso. Slash siendo Slash. Es el rockstar más rockstar que hay en el mundo, güey. O sea, ese güey es cool, fumando, tocando la guitarra. Se veía súper cool. Ese fue uno de los primeros conciertos. Bueno, no de los que fui, pero fue de los conciertos que más me ha marcado. Porque también fue el primer concierto que yo viajé para ir a verlos y regresé de Milán, Sí. etcétera. El segundo, Joaquín Sabina. Me lo robaste también. yo Fuimos, también, fuimos con mi abuela y mi abuela está en silla de ruedas, entonces me tocó a mí compartir en la parte handicap. Mi hermano se fue con Pili, mi mamá, y con la mamá Chiva, que es nuestra abuelastra, si lo podremos decir de alguna manera. Y ellos se fueron adelante y yo me quedé con mi abuela. Y estamos escuchando Sabina y mi abuela y yo, pues, los grados de generacional que hay, el gap que hay. Y me invitó un whisky, vimos un par de señores muy cagados porque eran 2 viejitos que estaban conectados con su tanque de oxígeno. Entonces de repente llegan 3 whiskies y yo agarro el mío y me dice mi abuela, ¿pediste 3? Le dije, no. Y en eso el señor le entrega los 2 whiskies a los 2 viejitos de al lado. Y yo dije, pues chingón. Y yo, una de las escenas más románticas que he visto es cuando el señor le quitaba el aparato de oxígeno a la señora para Y que le le dé un daba trago whisky. al whisky y se lo volvía a poner y cantamos. Estuvo bien cabrón ese concierto. No, y Joaquín y Sabina. Joaquín Sabina es con una Serrat, figura, güey. Exacto. Y es una figura y también tiene mucha personalidad. Y es eso, para mí lo impresionante de ver un concierto o de ver artistas en vivo es que una persona, 5 personas, 4 personas, o sea, el número de integrantes de una banda mueve a miles y miles de personas y los ves tocar en verdad y dices, eso es talento, güey, todo lo que escuchas o lo que tiene en disco es verdad, o sea, como que Es real el talento. Es una confirmación de lo que amas de una persona o de lo que es capaz de hacer una persona y lo ves tocando en vivo, güey. Yo te voy a decir, bueno, Joaquín Sabina también obviamente fue
de mis conciertos favoritos porque es Joaquín Sabina. Yo lo he visto Joaquín 2 veces Sabina. y las 2 veces ha sido Y así. perfecto, güey. Es un maestro, Exacto. es un maneja el escenario como nadie, güey. Aparte, o sea, él tranquilito, le traen su champaña, a veces le traen su whisky, sentadito, o sea, trae músicos muy buenos, obviamente, coristas, guitarristas, todo, y bueno. Pancho Varona, exacto, trae su grupo de siempre, bueno, Marco Diego, y cuando todos. iba con Serrat, pues obviamente Serrat también es gigante, un grande, y tiene un vocerrón, y su música es hermosa, y mi segundo concierto, y ese fue de mis primeros conciertos de mi vida, o sea, yo tenía 12 años, güey. Fui a ver a AC/DC con mi mejor amigo Adrián, que me invitó él. O sea, tú sí has visto varias legendarias, güey. He visto a esas leyendas. Y AC/DC, güey, o sea, es más, fue mi primer par de chichis que vi en vivo, así, con mis propios ojos, no a través de una televisión. Fue así. O sea, se sacó la chichis una morra de ahí en el Sí, concierto. exacto, se levantó la camisa y yo estaba así, volteé atrás y dije, no, ma, qué rico. fino el Así, comentario. Ahí Adrián y yo nos vimos con cara de... Así, güey, o sea, fue el inicio de mi pubertad, güey, o sea, fue así, la llama, la Sí, chispita. ¡pum! Ahí prendió. Exacto, Ajá. dije, wow, me gustan las mujeres. No, Y pero mucho. Quitando eso, güey, o sea, AC/DC en general, güey, tenía un pasillo así como tipo de moda, como las de Victoria's Secret, y ahí y pues están viejitos, güey, o sea, corría, güey, la vocerrón, el guitarrista, ahorita me acuerdo de Angus Young, o sea, güey, Sí. güey, obviamente vestido de niñito, de colegial, o sea, güey, y es más, había solos, güey, que lo tocaba con una mano, o sea, no, era impresionante, y obviamente igual era el Foro Sol y estaba llenísimo y probablemente no volvamos a ver a AC/DC en México, esperemos que sí, pero yo creo que Ya están retirados. sí, ya. Igual y si quieren comprarse un yate, pues igual y regresan, pero son músicos, obviamente de classic rock, que son impresionantes, o sea... Por ejemplo, a mí me tocó uno de los conciertos que más, porque es uno de mis artistas favoritos. Simple Plan. Sí, Simple Plan fue mi primer concierto, güey, y también el tuyo, y lo pasamos increíble, güey. Panda, güey. Mi tío Hugo se enfermó de varicela. Panda, increíble también. Yo no vi Sí. Sinfonía Soledad, pero Panda los vi era, después. Sí, y fue de nuestra niñez, güey, o sea, obviamente, y no me arrepiento de ir, Fue No, un no. conciertazo. Y volvería a ir, Exacto. Yo soy fan de Panda todavía y de Pepe Madero. Pero hubo un concierto, yo tenía una pequeña agencia de publicidad y mi socio, que era mi compañero también de tesis y de ya sé un qué chingo de vas. cosas, ese güey también es medio bohemión, rock and roll, en español, etcétera, etcétera. Entonces, el güey se ganó un par de boletos para del radio. El güey concursó en Twitter y la madre, y se ganó 2 boletos para ver a Fito Páez. Yo conocía 2 o 3 canciones de Fito Páez, pero no era fan. Me dijo, vamos, güey. Le dije, no, güey, invita a tu morra. Y me dijo, güey, mi morra no quiere ir, vamos tú y yo. Le dije, va, jalo. Y se besaron después, ¿no? Nos besamos después Ok. y luego fue una noche pasó muy chingona y todo. Pero haz de cuenta que yo no conocía a Fito Páez, yo no conocía su obra. Entonces, llegamos al concierto tarde, yo llegué con, pues, él se sirvió su whisky, yo me serví mi whisky. Subimos, porque pues estábamos hasta arriba, pues boletos de concierto. Y en Como eso sea. empieza Fito Páez con un piano. Ya estaba tocando y empieza con 11 y 6. La voz de Fito Páez y cómo manejó, yo también ahí fue la primera vez que vi en un concierto Chichis, le gritaban, era un teatro pequeño. Fito Páez ha sido de los mejores y lo he visto también en un festival, es de los mejores artistas que yo he visto en escenario y me gustó su música y por ejemplo fue de los pocos conciertos que he ido donde no soy fan y salgo siendo el fan número 1, güey, Sí, claro. investigué qué equipo le va de fútbol, investigué su historia, etcétera. Escuchaste toda su Fito Páez discografía. para mí ha sido de lo más increíble ¿Sí? que me ha tocado ver en vivo. Eso es bueno, eso es lo que debe de hacer un concierto, güey. Ver y decir, wow, estos son músicos. Ahora, ok, te voy a hacer una pregunta, Daniel. ¿Qué músico te hubiera gustado ver? ¿Muerto, no muerto, póstumo, lo que sea? Quiero hacer una pequeña pausa. Acabo de ver a Andrés Suárez hace una semana en León. Andrés Suárez es un trovador español, es gallego, y el güey tiene una voz pasada de lanza. Y lo vi en vivo en un teatro bien pequeño. El güey también, una voz increíble. De repente lo que hacía era, se alejaba del micrófono y decía, guarden silencio, y cantaba a capela. Una voz increíble. Andrés Suárez también ha sido de los mejores conciertos a los que he ido en mi perra y asquerosa vida. Ahora sí, tu pregunta. Pues lo acabo de hacer. Ah, ¿A sí. quién te hubiera gustado ver? ¿O te gustaría ver? De preferencia, muerto.
De preferencia muerto. De preferencia muerto, para que te duela más. Yo creo que un show de Nirvana hubiera sido algo muy cabrón siendo yo adolescente. Hubiera sido algo que me hubiera gustado ver. Yo no soy tan fan de Queen, yo no soy muy fan de esos. Yo creo que Nirvana. Yo... Que se me ocurre ahorita, güey. Sí, yo me voy a ir por Pink Floyd en sus tiempos, pero Pink Floyd juntos, güey, porque... ¿Te gustó Pink Floyd? Güey, The Dark Side of the Moon, güey, The Wall, el de los cerdos, güey, ahorita Pero me sí, acuerdo su sí, nombre. pero sigue siendo el No, Roger Waters, sigue no, siendo su... pero no es lo mismo, Daniel, no es lo mismo ver a Pink Floyd todos juntos, porque se cagan, güey, Roger Waters y los otros. David Gilmour, que es el sea, que hacía la música y... se cagan, güey. Sí, David Gilmour odia a Roger Waters. Probablemente no se vuelvan a ver, no se vuelvan a reunir. Te puedo decir Pink Floyd por el hecho del show que daban. Siento que tienen una... Michael Jackson, güey. Michael Jackson. Puta, güey. Sí, Michael Jackson. Güey, que me toque, güey, no me importa. Sí, o sea, güey. sí, no importa. Y aunque tuvieras 8 años. Michael Jackson yo creo que debió haber sido de los artistas más impresionantes que ver en... Sí, porque tenía mucha producción sus shows. Y el tipo era un excelente artista. Sí, ya no también, músico, un ya excelente también si artista. nos vamos así un poco ya, digo, no tanto, pero pues también Queen me hubiera gustado, o Led Zeppelin, pero así más, o incluso daría otra vez por ver a The Cure, o sea, sin pedos, güey. Yo que en paz descanse, un grande, me hubiera gustado ver a Tom Petty en The Heartbreaks. Maldita sea, güey, se murió. Oh, no, ya sé, güey. Ya sé, y ese sí, güey, así. Sí, así. Es más, quita Pink Floyd, me vale madres, güey. Leonard Cohen, güey. Sí, yo no soy tan fan. Leonard Cohen, güey, era un caballero, Daniel. O sea, él le echaba ganas. De hecho, otro dato curioso, güey, su baterista era mexicano. De la ciudad, así. Y haz de cuenta que cada cierto rato en sus conciertos, o sea, siempre da gracias a todos sus músicos. Y Bernardo Rafael Gael se llamaba. From Mexico City. Y ya ves que tiene un vocerrón, güey. Bernardo Rafael Gael. Y aparte Cohen era un emblema también para la parte, era como la música de los intelectuales. Entonces seguramente un concierto era muy disfrutable por la gente que iba al concierto, güey. Leonard Cohen para mí, y te digo, son de esas cosas que digo, ¿por qué no te escuché antes, Yo güey? te voy a decir quién me hubiera gustado ver, y antes de los que ya mencioné, rock en español, a mí se me hace de los pioneros más importantes. Soda Stereo. Sí. Yo pensé que iba a decir una super mamada como Fobia, güey, o algo así. No. Sí, Soda Stereo. Soda Stereo. Gustavo Cerati, para mí es de los emblemas Sí. musicales más importantes que hay. Soda Stereo, toda su discografía. Los primeros 2 discos son muy malitos. No, el primer disco es muy malo, pero después Soda Stereo debe ser increíble haber visto a Gustavo, a Zeta y no me acuerdo cómo se llama el otro cabrón. Pero movía masas, güey, y sus conciertos, digo, pregúntale a mi tío Hugo o pregúntale a mi papá, que fue el último concierto que vino aquí al DF. Que de hecho es el que está grabado en vivo. Exacto, y, o sea, güey. Sí, Soda Stereo. O sea, güey, imagínate escuchar cuando pasa el temblor, güey, o sea, en Ciudad de México, en el corazón, güey, sí. O sea. Escucharla de güey. Trátame Suavemente, no mames, o sea, debe ser, yo creo que Soda Stereo, Gustavo debió haber sido de los más grandes. Y también, ahí te va la otra parte que te quería platicar. Vicente Fernández. Ay, ¿sí, no? No, Alejandro con su pericazo. Sí. ¿Qué? Oh. Luis Miguel en sus momentos buenos. No, que es a lo que iba. Muchas veces, nosotros que nos gusta el rock, o nos gusta la música un poquito no tan pop, a mí me ha tocado ver a Miguel Bosé 2 veces. Miguel Bosé también ha sido de los mejores conciertos que he visto. Sobre todo el segundo, maneja buen show. Maneja buen show, un escenario súper sencillo. Pero el güey tiene una voz, tiene un carisma y sus canciones son súper bailables, súper cantables. Y eso maneja cabrón el escenario. Yo fui con Janet, me acuerdo, y fuimos al auditorio Telmex. Y me tocó agarrar un pinche asiento hasta súper atrás. Güey, me las canté todas, lo disfruté. Miguel Bosé es de los mejores artistas que yo he visto en mi perra y asquerosa vida. ¿Sabes qué fue? Porque yo también fui a ver a Miguel Bosé. Miguel Bosé para mí fue una lección de decir, no juzgues el tipo de música, o sea, juzga el show. O sea, como dices, ver a Michael Jackson son debe artistas, ser, o sea, quizás no son los mejores músicos, pero son muy buenos artistas. Manejan muy bien sus shows. Y sí, o sea,
Eso sí, en conclusión, un concierto es una experiencia, incluso si es de electrónica, si es un festival, lo que sea, güey. Cava también trae muy buen show. Yo sé que suena muy gay, pero Dani, Cava sí, trae bueno, bueno. ok, ¿Trae sí, con sí, qué, güey? güey, hablamos de pinches Por músicos ejemplo, yo no gigantes sé si y... tú no has tenido oportunidad de un festival, ¿verdad? No. El problema del festival, y te lo voy a platicar, yo aquí sí he ido a un par, he ido al Roxy, he ido al Trasloma, bueno, he ido a varios en Trasloma. El problema del festival es que son muchas bandas y tú quieres escucharlos en su máximo esplendor y te toca escuchar 5 o 6 canciones. Pero el ambiente que se hace en un festival es muy chingón porque la gente va a ponerse bien peda y escuchar un chingo de música. Entonces es muy padre, es muy cansado, pero en general el ambiente, como tú lo platicabas, de ver gente que también va a escuchar música. O sea, no va solo al desmadre o no es como ir a un antro, sino que van a Sí. escuchar música y te vas a topar a alguien al lado que seguramente tiene gustos muy en común que tú y tú no sabes si puede ser el amor de tu vida, o tu mejor amigo, lo que sea, pero es un ambiente muy chingón, Sí, en general los festivales y los conciertos. ahora sí, ya para cerrar, últimamente, bueno, más bien, siempre se me ha dado, a mí me gusta mucho la música clásica. Digo, no te manejo de que, ay, ubicas el movimiento segundo de... No, no, no. Pero ver para mí una orquesta, eh, he visto muchos conciertos de muchos músicos famosos, o muchas orquestas filarmónicas famosas, y a diferencia del el público también se comporta. Daniel, no es broma. En haz de cuenta que, bueno, tú sabes que los movimientos duran mucho, güey, duran Claro. como de 9 minutos, 10 minutos, 16 minutos. Es de mala educación hacer ruido mientras los movimientos, porque tú sabes que si Se la música, acomodan y no, todo. no, no, la música clásica, pues necesitas escuchar muy bien, porque, o sea, si se escucha una tos, güey, valió madre, o es una muestra de ¿Puedes mala explicarle educación. a la audiencia a qué te refieres con movimientos? Ahí sí te fallo, pero ciertos movimientos, los movimientos son, pues, digamos, diciéndolo un poco Coloquial. coloquial, es una canción, o sea, son, ciertas partes de una obertura grande, o sea, de una canción o de una gran, pues, puente musical, por decirlo Ujú. así. Y te digo, probablemente un músico ahorita me quiera putear si me está escuchando, pero muchos conciertos se dividen en distintos movimientos o en distintas, eh, pues digamos, canciones que componen o famosas. Te digo, últimamente yo he escuchado uno y de hecho lo compartí hace poco, es un pianista ruso, que ya está muerto, es un compositor, se llama Rachmaninoff. Y hay diferentes, pues, músicos que tocan. En este caso se especializan, digamos, todo se gira alrededor del piano. Y escuchas el piano o ves incluso los dedos del güey, o sea, es impresionante. Y es más impresionante aún más bien, no escuchar el público. Sí. Te lo juro, cada que se acababa un movimiento, aplaudían, pero tosían así. Y como tú dices, se volvían a acomodar, cambiaban de página, así. Y ese es tu momento esencial, güey, para toser, para echarte pedos, o sea, para hacer tus ruidos físicos, Por para ejemplo, callarse otra vez. tú y yo fuimos a un concierto alguna vez de Edgar Oceransky, de Trova. Yo soy muy fan de la Trova y yo he ido a un chingo de conciertos de Trova. Eh, También es diferente como de repente los pequeños escenarios, la interacción del artista. A mí se me hace lo más padre cuando el artista platica, cuando convive y todo eso. ¿Tú cómo viste la parte de cuando viste a Edgar Oceransky? Lo vimos en un bar en el Boston. No sé cómo lo sentiste, o te acuerdas, güey, siquiera. No, sí me acuerdo. Y te digo, o sea, a mí también me ha tocado ver trovadores o músicos. Por ejemplo, me tocó chutarme el concierto de Cuéntalo de trova. Franco Escamilla, güey. Güey, lo de Franco Escamilla fue... En su gustada sí, sección, exacto. Axel teniendo mala suerte. Exacto. A ti y yo compramos, más bien, a te compró 2 boletos para Franco Escamilla. Y pues obviamente, ¿qué dices cuando dices Franco Escamilla, güey? Pues obviamente Stand-up. vas a ver un stand-up, güey. Pero todo empezó mal cuando llegamos y vimos una guitarra en medio. Y dijimos, bueno, pues igual y habrá alguien. Siempre, Ok. siempre te agarra su guitarra para hacer su show. Exacto, dijimos, pues es parte de eso. Pero pues vimos todo muy musical, pues. Y era pues una peña, pues. O sea, pues no era peña, pero... Era un barecito Era un donde la gente barecito. se acomoda a pistear y escuchar música. Exacto, estaba muy chico para ser Franco Escamilla porque estaba en su boom.
Y toma chango, que era su disco de... Porque es trovador, a la gente que no conoce, es trovador. Se lo produjo, de hecho, Edgar Oceransky. Edgar Oceransky. Y pues nosotros, obviamente, más bien, no solo nosotros, todos íbamos a reírnos. Y de repente dice, muchas gracias por apoyarme, pues este es mi disco y que no sé qué. Y empezó a tocar. ¿Qué chingados? No, güey, no solo yo, o sea, porque obviamente por naturaleza Franco Escamilla es cagadísimo, güey. Todo lo que dice te da risa. Y pues empezó diciendo algunos chistes y todos, sí, estábamos preparados, así como, sí, nos vamos a reír. Y que se pone a cantar canciones de amor. Así, una canción, dos canciones, y todos así, güey. Y es más, güey, hubo gente, y de hecho Franco Escamilla se dio cuenta porque dijo, antes del show, sí es cierto, llegó una señora que es como, supongo que la productora del show dijo, aclaraciones al final. Okay, o sea, les dijo, se chingaron sus quejas al final. Exacto, güey. Pero se dio cuenta Franco Escamilla de eso, y obviamente cada canción daba cierta pausa, contaba historia de sus canciones, porque pues era solo un disco, así que tenía que consumir el show. De hecho subió a Edgar Oceransky que cantar. Obviamente yo, como pues también me gusta Edgar, pues yo vi a Edgar y dije, ¡ay no! Y así, o sea, me emocioné como groupie. Pero todos así como de, ¿quién es este naco que subieron? O sea, qué chingados. Pelochinos hippie. Y yo así, güey, así como, a ti también, pero pues más yo así como de, es Edgar, o sea. Y de hecho, hace cuenta que mucha gente, uno o dos personas le gritaron, ya dejo de cantar, cuenta chistes. O sea, y él se dio cuenta y al final dijo, no, pues muchas gracias, igual hubo confusión, pero por eso se los voy a retribuir. Y se tomó fotos con todos, les dio un disco, o sea, nos lo firmó, así. Que esa es la parte interesante de cuando un artista convive con su público. Es la parte que a mí se me hace más padre, cuando los artistas dejan de ser los rockstars y se vuelven una persona que entienden que vienen a saberlo a él. Por ejemplo, hay una historia de... hay una banda que se llama Travis. No sé si ubicas. Es el güey pelirrojo, ¿no? No, es una banda. No, me estoy confundiendo. Es una banda. Sí. Travis es una banda inglesa, que allá es un Britpop, es como decir aquí Cuca, por decirlo así. Un poquito menos, obviamente, bueno. El punto es que es un como mini oasis. Y vino a México, a veces viene aquí a México y así, y tiene su fanbase. Sí, exacto, tiene su fanbase. Y no creo quién me contó, pero que fue a verlo, que era súper fan. Y pues así, de que su grupito de amigos que fue, cantaban todo así, y pues no llenó. Y como Travis, la banda vio que estos güeyes están bien entusiasmados, o sea, se bajaron, güey, se los abrazaron, dijeron, oye, quieren fotos, así que no sé qué, porque como que vieron que, pues, o sea, más bien, trataron como bien a su fanbase, por más chiquita que haya sido, ¿sí me entiendes? De hecho, mi grupo favorito tiene una campaña, se llama The Main. Tiene una campaña donde dicen, somos gente normal. We're normal people, creo que se llama en inglés, no me acuerdo. Pero, haz de cuenta que ellos dicen, es que nosotros cada concierto buscamos hacer un meet and greet, pero no les cobramos. Y pues dicen, oye, pero tú ya tienes un fanbase medio reconocido como para empezar a cobrar por eso. Dice, es que somos gente normal. O sea, yo no tengo por qué cobrarle a alguien por ver a otra persona. O sea, es como si yo te cobrara el saludo. Entonces, es la parte que los artistas, cuando ya son muy grandes, obviamente se pierde piso y por seguridad no lo tienen que hacer. Pero si de repente ves que hay gente que está tan comprometida con lo que haces, debería haber un te valoran. Porque digo, eso que hizo Travis, esa banda. Ahorita que me acordé también ya sé que, perdón. Hay un grupo que me había encantado ver y ese mata a Soda Stereo, a Michael Jackson, a todos los que dije, a Nirvana, a todos. Hay un grupo que me hubiera encantado ver en vivo y que no lo pude ver y seguramente no lo voy a ver ya nunca. No la cagues, Dani, no la cagues. No. Blink. Pero en su apogeo, güey. Los tres, sí, cuando presentaron el disco rosa. Sí, Travis, Tom y Travis, Tom y el paria. Es Travis, Mark y la paria es Tom. Tom, sí, cierto. Mark es... Blink-182 parece uno de mis grupos más representativos de mi infancia, todo. Amo su música toda, la nueva, la vieja, todo. Blink-182 hubiera sido los grupos. Aparte tenían un manejo de escenario. Tenían un desmadre, güey. Era un desmadre, un cagadero. Contaban chistes, se mentaban la madre entre ellos, cantaban canciones que no. Inventaban canciones, güey. Ese yo creo que hubiera sido el grupo que yo me hubiera muerto. O sea, yo pagaría y me moriría por verlos juntos. Lo acepto. Y bien hechos. O sea, no con sus temas de estrellitis y todo ese tema. Sino como juntos. Yo también quiero mencionar, y se me olvidó, porque también fue de mis mejores conciertos de la vida, Counting Crows. Counting Crows, y no solo por eso, porque lo vimos con mi papá, güey. Cerremos con Counting Crows, güey. Porque Counting Crows es... mi papá obviamente, si hay algo que ha hecho
perfectamente a mi papá, es inculcarnos la música, la cultura de la música. Y gracias a mi papá amamos Counting Crows, que es un grupo de folk, ¿no? Pues sí, podemos decirlo. Es folk rock. Es folk. Es un grupo que, esa es la recomendación del día, o sea, escuchen Counting Crows. Su canción más famosa es Mr. Jones o Round Here. Ajá, no, Mr. Jones. Y mucha gente lo considera como un One Hit Wonder, pero yo amo Counting Crows, es mi top 2, sin pedos. Y lo fuimos a, o sea, mi papá dijo, vamos todos a verlo. Sí, mi papá organizó un viaje donde, pues, hacemos un viaje al año, procuraban hacer un viaje al año, donde, pues, íbamos toda la familia. Y mi papá dijo, hijos, quiero ver con ustedes Counting Crows, y fuimos a verlo a Las Vegas. ¿Por qué? Porque es un grupo que nunca venía a México y son conciertos pequeños, y tenía una gira con el vocalista de Matchbox 20, con Rob Thomas. Rob Thomas. ¿Qué concierto más cabrón? Digo, yo me puse el pedonón de mi vida. Yo, así, aparte, es la marca de Counting Crows, o sea, no es la banda más conocida, pero Counting Crows tiene su marca, o sea, tiene... Su sabor. Tiene su personalidad, y ver a Adam, al vocalista, cantar, obviamente cantó las más famosas, cantó las que él quería, cantó las del Logo Disco, y, o sea, nosotros éramos como groupies, güey, nos sabíamos todas, güey. O sea, digo tú, ¿no? Porque estabas ya muy pedo. No, pero me las supe todas, güey, también. Sí, y de que decíamos, como Bill Groupies, como cuando vimos va a tocar esa. Escucha. Y, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo regresé a cuando tenía 12 años y escuchamos Panda y decíamos, güey, sí tiene el quirófano. O sea, aparte, Rob, el vocalista Adam, es un tipo que visualmente es incómodo. Un güey de rastas, gordo. No es incómodo, Daniel. O sea, él salió con Mónica y Rachel de Friends, papu. O sea, así te la dejo, güey. Ajá, pero no es un güey que, o sea, tú lo ves y no das un peso por él, güey. Claro, o sea, que sí, güey. Pero no se ve como rockstar, güey. Sí, güey, tenía su camisa de Wu-Tang Clan, güey. O sea, te lo comparo. O sea, ¿viste a Rob Thomas antes? Y Rob Thomas, camisa negra, medio mamadillo, chalequito, cantando. Sí. Excelente concierto de Rob Thomas. Pero cuando sale este Adam, pues rastudo, de origen negroide, todo el tema. Y cuando se pone a cantar, es un güey que tiene un problema de bipolaridad, ¿no? Disforia de personalidad. O sea, es un tipo que tiene una personalidad muy extraña. Y cuando canta, es el único artista que yo he visto que cuando las está cantando las canciones, parece que se remonta cuando las escribió. Porque le duelen. Y se abraza y se toca y se mueve y le tiembla la voz. Ajá, y cuando la canción es melancólica, se pone las manos en las bolsas y así, como, o sea, canta el cielo, o sea, y más bien también todos los músicos de Counting Crows, el guitarrista, el güey que toca todo, que no solo toca guitarra, toca la bandolina, toca el ukelele, toca el piano, ¿cómo se llama el de los ranchos? Lo de los ranchos. El acordeón. El acordeón. Toca todo, güey, o sea, todo eso. Y parte muy importante fue que también fue como un momento como muy familiar, ¿no? O sea, de que los tres, digo, mis hermanos también y están escuchando un concierto, pero mi papá, Axel y yo nos sentimos como en un momento de, güey, este momento lo vamos a hablar para toda la vida. Fue el concierto de Counting Crows, güey. Y yo, o sea, ya para ti igual, para cerrar ya, les sugiero que escuchen todo ese álbum que se llama August and Everything After, que es el álbum por excelencia de Counting Crows. Que es un super álbum. Y si lo pueden escuchar, sacaron como un aniversario de un concierto en vivo, que es completamente en disco, que en la parte de Round Here hay una parte en la que empieza a combinar canciones, que mete Raining in Baltimore, que hace cuenta que una canción la corta a la mitad y el güey empieza como, parece que está improvisando, porque empieza a platicar mientras canta y es un momento muy emocional del concierto donde tú dices, no mames con el pinche artistazo que estamos viendo. Sí, no, y él es para que veas si es un músico. Y de hecho también tiene un podcast. Estás invitado, Adam, por si quieres. Por favor, ven. Por favor, pues me muero. O sea, yo no grabo, güey. Canta, por favor. Sí. Así, él solo en el sillón y tú y yo desmayados, güey. Y bueno, es eso y pues bueno, conclusiones. Yo sí creo que vayan a conciertos, es una experiencia súper chingona. A cualquier música, lo que sea, güey. Lo que sea, dense la oportunidad. El Dreamfield y también se veía chidísimo. A mí no me gusta, pero probablemente estuvo chidísimo. No la caguen, no se pongan de ajerosos o no se pongan... Disfruten el concierto en toda su pinche... O sea, en lo que demuestra el artista. Es una persona que está trabajando, a final de cuentas, y está entregando su tiempo y ellos viven de nuestros aplausos, a final de cuentas. Entonces,
yo sí les recomiendo, inviertan en conciertos. Es lo mejor que pueden invertir su Sí, dinero. sí, no, y es la máxima expresión de la música porque ves tocando a gente que es muy talentosa y tocar la música que tú amas en vivo es lo mejor, güey. Pues bueno, eh, pues cerramos aquel. Pues bueno, buenas noches, ojalá y les haya gustado, vamos a, prometemos no volver a ausentarnos tanto tiempo, yo sé que nos extrañaron bebés, pero pues muchas gracias, sus comentarios los leemos, los escuchamos y muchas gracias. Los queremos mucho y les mandamos un besito en el yoyo. Buenas noches. Adiós.